Bueno, buenos días a todos de nuevo. Vamos a dar comienzo ya a la segunda parte. Estáis todos por ahí, ¿no? ¿Me escucháis bien? Voy a estar atento también, como antes comentaba Rubén, al chat para cualquier cuestión que pueda haber. Yo lo tengo en otra pantalla aquí, entonces me veréis girar la cabeza a veces para un poco controlar el chat. Pero cualquier duda, si yo por lo que sea no pudiera o no os atiendo, veis que no os atiendo, sin problemas podéis activar vuestro micrófono y comentármelo, ¿de acuerdo? Bien, bueno, habéis tenido una primera parte de la sesión con Rubén, os ha comentado unos temas muy interesantes, hablando también de directivas europeas, legislación, etcétera, etcétera. Ahora mismo vamos a empezar la parte de Open Data, voy a compartir la pantalla. Estáis viendo, ¿verdad? La pantalla. Fijaos. Perfecto. Fijaos, bueno, ya lo ha comentado Toñi al principio en la presentación. Bueno, mi nombre es José Norberto Mazón y yo tengo una experiencia, una formación tecnológica. Estoy en el Departamento de Lenguaje y Sistemas Informáticos y también en el Instituto Universitario de Investigación Informática, perdón, en la Universidad de Alicante. Y a mí lo que me interesa sobre todo de esta sesión, donde vamos a introducir un concepto que tiene mucho interés, pero que muchas veces no terminamos de tener, por una parte yo creo que no terminamos no de comprender quizá, pero de tener una idea del concepto muy profunda. Y por otra parte, yo creo que también, y en eso va a consistir un poco la sesión de hoy, es en motivar, en transmitiros, en intentar motivar, intentar transmitiros la oportunidad de ese concepto, ¿no? Y sobre todo, en el ámbito de los ayuntamientos, en el ámbito de las entidades locales, porque creo al final que los datos que se producen a ese nivel, a nivel de entidad local, tienen un valor eh, digamos que tiene mucho valor, ¿no? Una potencialidad muy grande, ¿no? Pero primero, claro, primero tenemos que ser conscientes desde los ayuntamientos de que esto es así, ¿no? Y vamos a introducir este tema de datos abiertos y desde una perspectiva muy motivadora, ¿de acuerdo? Para ello, al principio, y lo primero que vamos a ver bueno, es una obviedad, pero me gusta siempre empezar por esto para poder hilar un poco y poder explicaros muy bien desde la base, ¿no? Vivimos en un mundo en el que todo es un dato. El mundo está datificado, ¿no? Podemos decir, cada cosa que hacemos produce un dato. Eh, la verdad es que no hace falta que lo diga, cada vez somos más conscientes, ¿no? Cuando hacemos una compra en un comercio con nuestra tarjeta de crédito, pues al final una entidad concreta está recogiendo lo que estamos gastando, en qué lo estamos gastando, cuándo lo estamos gastando, la cantidad, etcétera, etcétera. Estamos ofreciendo, o mejor dicho, nos están recolectando una serie de datos. Cuando usamos nuestro teléfono móvil, exactamente igual. Eh, Desde dónde llamamos, cuánto dura la llamada, etcétera, etcétera. Todo esto es información que pues, determinadas entidades recopilan de nosotros. Cuando estamos usando redes sociales, pues imaginaos, ¿no? El tema de las redes sociales, se recopila muchísima información sobre lo que nos interesa, sobre con quién compartimos nuestras cosas, es decir, nuestro ámbito de lo que se denomina amigos, bueno, nuestro ámbito y nuestros intereses, ¿no? Por lo tanto, al final tenemos datos por todos los lados, ¿no? Y yo siempre bueno, suelo ser muy gráfico diciendo que lo que hoy no está produciendo un dato, mañana producirá el dato. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, no sé, pues hoy a lo mejor nos atamos los cordones de nuestros zapatos y eso no produce ningún dato. Bueno, pues seguramente la semana que viene habrá un proyecto de la compañía X que al final se generan datos para eso. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque
será útiles para X, para Z, ¿no? Este es el mundo en el que vivimos, ¿no? Y la verdad es que tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Bueno, esto es un poco los ejemplos que decía, ¿no? Si pagamos con tarjeta de crédito, pues verdaderamente hay entidades que tienen esa información, con la telefonía móvil pasa lo mismo, con las redes sociales, ¿de acuerdo? Esto es un poco lo que estaba comentando, ¿no? Y bueno, tenemos más ejemplos, ¿no? La tarjeta de fidelización de un comercio, cuando nosotros nos hacemos una tarjeta de fidelización para que un comercio un supermercado, etcétera, nos haga ciertas ofertas, claro, no, no pensemos, ¿no?, que esto es de gratis, entre comillas, ¿no? Recogen cierta información nuestra, ¿no? Pues al menos nuestra edad seguramente, si son nuestro sexo también y seguramente a lo mejor incluso la situación familiar, algún tipo de si soltero, casado, etcétera, etcétera, determina información que sirve para segmentar a ese cliente para poder tomar decisiones. Es decir, estamos dando información. Bueno, transporte público, navegación web, los wearables, estos famosos que hace una época con las Google Glasses se pusieron un poco de moda, digamos, pero que digamos que ahora mismo no eran tan, o no son tan, no están tan a la orden del día, pero en breve volverán otra vez seguro, en breve volverán otra vez a estar en primera línea, ¿no? Bien, ¿esto qué nos permite? Nos permite al final decir que, bueno, que vivimos en un mundo datificado y de que esa generación de datos cada vez es mayor. Bien, y eso me permite también comentaros el concepto de Big Data. El concepto de Big Data al final, que todo el mundo, estoy seguro que todo el mundo hemos ido a hablar de ese concepto de una manera u otra. Puede ser, me equivoco, comentadme ahí por el chat o de viva voz si habéis oído hablar de ese concepto de Big Data o no. Sí, ¿verdad? Sin embargo, muy bien, casi todos sí. Sin embargo, lo que yo no estoy tan seguro, lo que no estoy tan seguro es de si todos de alguna manera u otra podríamos definir lo que es Big Data, ¿no? Podríamos definir esto del Big Data, lo que es, ¿no? Ahí a lo mejor, porque lo que podríamos estar pensando, ¿no? Es que, bueno, que son grandes cantidades de datos, ¿no? O sea, Big Data, Big es grande, por lo tanto, que estamos ante lo que hemos dicho antes, una generación de datos muy grande, ¿no? Sin embargo, a la hora de definir ese concepto, entran en juego otras variables. Bueno, normalmente se definen con las famosas 3 Vs, la definición por las 3 Vs del Big Data. Esta es una definición, lo tengo que decir, un poco marketingiana en unos aspectos, porque da juego a decir, bueno, pues ahora tengo 3, pero luego voy a tener la cuarta V, la quinta, la sexta, la séptima, bueno. Y por eso yo creo que es un poquito, en algunos aspectos, marketingiana, pero sí que es verdad que es muy gráfica. Fijaos, Big Data, estamos en un escenario de Big Data cuando tenemos un gran volumen de datos, es decir, tenemos una cantidades ingentes de datos, pero no solo eso, sino también cuando hay una variedad de datos grande. ¿Qué quiero decir? Cuando los datos son heterogéneos. Lo decía antes, no es lo mismo para nada los datos de unas tarjetas de crédito que generamos por medio de las tarjetas de crédito de los datos que, por ejemplo, se generan en las redes sociales. La naturaleza de los datos es diferente. Los datos de los que disponemos ahí es totalmente diferente. Pero bueno, si los queremos gestionar todos juntos, ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos que tratar esa variedad. Y luego la velocidad, que al final de lo que consiste es gestionar adecuadamente, en el tiempo adecuado, esos datos, que no perdamos oportunidad de esa gestión, ¿no? Bien, esto, bueno, eso es la definición de las 3 Vs y nos da pie a definir de alguna manera con lo siguiente. Fijaos, un escenario Big Data. Un escenario Big Data es aquel escenario en el cual esos datos que tienen un volumen, una variedad y una velocidad X, ¿no? Grande, pues ese conjunto de datos, la gestión de esos datos, es decir, el almacenamiento, la integración, el procesamiento, limita el buen funcionamiento de los recursos disponibles. Es decir, no somos capaces, con la tecnología que tenemos, ¿no? Digamos, entre comillas, muy entre comillas, pero bueno, eso sería el tema, no somos capaces de hacer funcionar
ese escenario, ¿no? De gestionar esos datos adecuadamente, ¿no? Bien, pregunta. Vamos a intentar hacerlo, yo sé que es difícil hacerlo online interactivo, pero sí que vamos a intentar hacer algo de interactividad. ¿Desde cuándo pensáis, esta pregunta tiene trampa, pero ¿desde cuándo pensáis que esto de los escenarios, que se dan estos escenarios Big Data? ¿Desde cuándo? Un ejemplo de hace tiempo que pudierais decir, mira, a partir de este momento, podríamos estar hablando de esos escenarios Big Data. ¿Cuándo consideráis? ¿Os ocurre algún ejemplo? ¿Algún ejemplo de que, bueno, pues cuando apareció esta cosa o cuando se dio esto, cuando este evento sucedió en el mundo, ¿cuándo pensáis que estamos hablando de ese escenario Big Data, de esos aparición de conjunto de datos cuya gestión limita el buen funcionamiento de los recursos disponibles? ¿Alguna idea? Podemos estar hablando de varias cuestiones, ¿no? Por ejemplo, bueno, voy a poner el chat por si me estoy... No veo el mensaje, pero por si acaso. Vale. Mientras que escribís alguna idea, si eso os ocurre, fijaos, bueno, podríamos estar pensando, bueno, pues cuando, por ejemplo, se generaliza el uso de los teléfonos móviles, ¿no? Por ejemplo, se oía el término, comenta Gonzalo el término de minería de datos. Sí, de hecho, en sesiones posteriores veremos un poco algo similar. Sí, es decir, minería de datos es la obtención de conocimiento a partir de los datos. Por eso el concepto de minería es como si estuvieras ahí picando en los datos hasta obtener pues, ese diamante o esa beta de conocimiento, ¿no? Sí, fijaos, el término este, pues, por ejemplo, cuando aparecieron los móviles, pudiera ser, ¿no? Bueno, si me retrotraigo un poco más, ¿no? Pues cuando se inventa Internet y aparece la web, ¿no? Por ejemplo, eso ha supuesto un montón de datos, ¿no? ¿Se os ocurre algo más? Os digo que tiene trampa, ahora veréis por qué. Es decir, bueno, también hay varios escenarios, es decir, en fin, en un escenario muy interesante es en el censo de Estados Unidos, finales del siglo XIX, creo que fue, ¿no? Que, bueno, que el, el- el censo tenía que hacerse cada 10 años y llegaba un momento, como lo hacían manual, que el propio censo tardaba en hacerse más de 10 años. Entonces, claro, cada 10 años se hacía, pero tardaba en hacerse más de 10 años, pues tenían que buscar algún tipo de, decir, ¿veis? La gestión de esos datos de censo, de ir preguntando a la gente, ir anotando de manera manual, porque era totalmente manual, pues al final limitaba el buen funcionamiento de todo el sistema, no se podía hacer. Y aparece la máquina tabuladora de Holley, que al final, por cierto, dio lugar a una empresa que todo el mundo conocéis, que es IBM, y hasta hoy, ¿no? Una empresa tabuladora que gracias a una nueva tecnología lo que permitió es acelerar ese proceso. Pero fijaos, para que se nos quede la memoria y un escenario, que lo que pretendo también, os aviso, es que se nos quede como algo, ostras, ¿cómo es posible? Pues sí, es siglo XV, fijaos. Estamos hablando de Big Data, de este término tan de moda y tan que hemos oído tanto, ¿no? Pues ya existía en el siglo XV, en el momento preimprenta, ¿no? Fijaos, en el siglo XV, final del siglo XV, Gutenberg inventa la imprenta. ¿Por qué inventa la imprenta? Pues porque me imagino todos habréis oído, ¿no? Es decir, pues cuando una persona quería un ejemplar de un libro antes de la imprenta, pues tenía que ir a los monasterios, ¿no? Pues los monjes amanuenses que tú les pedías la copia, venga, la copia de la Biblia, que era lo que más se pedía, ¿no? Y una copia de la Biblia, vale, pues vamos a hacer la copia de la Biblia para usted, emperador en fin, de los territorios, vale. Pues empezaban a mano, hacían una copia a mano, a mano, y tardaban 10 años en hacer una copia, 10 años directamente. Fijaos, 10 años. ¿Por qué? Porque era una gran cantidad de datos para una persona, fijaos, en la Biblia lo que es, de datos heterogéneos al final, pues muy heterogéneos, bueno, que se necesitaba de alguna manera una velocidad que no se tenía, ¿no? Y entonces Gutenberg inventa la imprenta, una nueva tecnología que acelera todo el proceso. Claro, evidentemente no son como las imprentas de ahora, pero sí que es verdad que se podían hacer muchas copias a la vez y a lo mejor en lugar de 10 años estamos hablando de 10 meses. O sea, fijaos, esto es algo
y el coste se abarataba muchísimo, ¿no? Y no solo eso, y es lo que me gusta representar a mí aquí también, y es que, para que lo veáis, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de datos, tenemos que estar hablando del mismo concepto que de los libros en el siglo XV. ¿Qué pasa a partir del siglo XV en toda Europa? Pasa que pasamos de la Edad Media al Renacimiento. ¿No? No soy experto en historia, me vais a perdonar, seguro que muchos de vosotras, de vosotros, conocéis más que yo, pero me centro solo en la anécdota, ¿no? Hay muchas cosas que marcan ese paso de la Edad Media al Renacimiento, pero una de ellas es la imprenta de Gutenberg. ¿Por qué? Porque el conocimiento, los datos que están contenidos en los libros, se democratiza un poco más. Y ya no soy yo emperador de tal que va a encargar un libro que tarda 10 años y que por lo tanto vale muchísimo y solo yo como emperador puedo tenerlo y nadie más. Sino que aquí lo que se hace es, se crea una herramienta para poner a disposición los datos a todo el mundo, ¿no? Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque creo que ahora mismo, con este tema de los datos, tenemos que intentar hacer lo mismo. Tenemos que intentar poner a disposición esos datos para, igual que se pasó en un momento dado de la Edad Media al Renacimiento, pues entre comillas, lo pongo entre comillas totalmente, y esto siempre es un ejemplo un poco motivador y que se nos quede, ¿no? Y que lo recordemos, ¿no? Eh, pues al final esto tiene que ser lo mismo, es decir, un paso de época, ¿no? En la cual hay un acceso mayor a los datos, pero también porque tenemos los mecanismos para ponerlos a disposición, ¿no? Y de hecho, muy informalmente, esto no es nada científico, muy informalmente, a mí bueno, voy a poner la gráfica, ¿no? La gráfica, unas gráficas de los libros impresos, fijaos, que crecen exponencialmente desde el siglo VI hasta el siglo XV. Con el siglo XV se inventa la imprenta, ¡boom! Y crece exponencialmente la cantidad de libros impresos, ¿no? Y los datos generados, y ahí hay una proyección hasta 2024, está pasando lo mismo. Desde el 2010 al 2024, el crecimiento exponencial de la generación de datos es un hecho. Por lo tanto, fijaos, vuelvo a repetir, es una comparación muy informal. Pero ahí está. Esa comparación, al final, lo que a mí me da a entender es que de alguna manera tenemos que poner en marcha nuestra imprenta de datos, para que esos datos se, se, bueno, se pongan a disposición de la sociedad en este momento, ¿no? Bien, es una primera idea y quiero un poco, pues eso, quería remarcarlo con este ejemplo, bueno, muy característico y muy sui generis, pero bueno, creo que también es curioso, ¿no? Bien, y llegados a este punto, tenemos que hacer una advertencia, y es que al final, esa definición clásica de las tres Vs que os decía, pues al final se centra sobre todo en la gestión de esos datos, en el procesamiento y la preparación para poder ser usados, y ya está, y ya está. Por lo tanto, sí que es verdad que yo soy un poco crítico con esto de las Vs, porque creo que es un concepto muy marketingiano, lo he dicho antes, de que empiezas a poner Vs. Y ahora la veracidad, y ahora la viabilidad, y ahora también no sé, lo que sea del dato, podéis inventar lo que sea con V, ¿no? Y podéis, y se puede vender, ¿eh? Eso, muy marketingiano. Pero sí que me voy a permitir la licencia de un concepto más, de hacer, de tener una referencia, un concepto más con una V, y me vais a permitir porque creo que es mm, importante, al menos importante para las siguientes sesiones que vais a tener conmigo. Porque fijaos que hasta ahora no hemos hablado, sí, hacer la presentación del concepto de Open Data, de datos abiertos. Todavía no hemos hablado de eso, ¿eh? Todavía no hemos hablado. Porque primero, antes de hablar de datos abiertos, tenemos que hablar de datos. Primero vamos a ver datos, ¿no? Y aprovechando este concepto de Big Data. Ahora hablaremos de qué pasa para que un dato sea abierto. Eso no lo sabemos todavía, ahora lo veremos. Pero fijaos, voy haciendo camino, poco a poco. Bien, esa nueva V, esa nueva palabra con V, empieza con V, esa cuarta V del Big Data, para mí es el valor. Para mí es el valor. Para mí y para la Unión Europea, desde hace ya casi 10 años que se está trabajando en estos temas, y sigue apostando la Unión Europea por este tipo de cuestiones, ¿no? Ahí abro un paréntesis y comento que de cara a los ayuntamientos también, es decir, hay herramientas europeas
Y os voy a poner un ejemplo. Hay herramientas, un ejemplo muy concreto. ¿Hay alguna convocatoria por ahí europea del marco creo que son proyectos CEF que se llaman, europeos, que para que os hagáis una idea, ¿eh? Y la verdad es que este año pasado no lo sé, pero hace, creo que fueron como 3 años, como que daban 5 proyectos y se presentaron 6. O sea, es una oportunidad porque hay dinero para proyectos relacionados con los datos, y Europa está apostando por eso, ¿eh? Y por eso lo digo, es decir, esto del valor no es que yo diga que me lo saque de la chistera ahora, sino que ya en la agenda digital que hace 10 años crea la Unión Europea, ya se habla de los datos. Y se sigue hablando de los datos. Ya veremos más adelante otros conceptos de datos que la Unión Europea está abogando porque haya proyectos en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿y esto por qué es? Porque la Unión Europea ve un valor en los datos. De hecho, y esta frase la saco de ese informe de la agenda digital que la vicepresidenta en su momento, Neelie Kroes, bueno, lo establece así, es decir, bueno, pues en el documento, y que la habéis oído hablar esto seguro también, seguro porque esto es una terminología muy usada, que es que los datos son el combustible de la nueva economía, el nuevo petróleo de la era digital. Esto lo habéis oído, seguro, ¿no? Sí, comentadme algo ahí por el chat si lo habéis oído antes. Sí, simplemente por saber un poco también si tengo que profundizar en algún aspecto o no, más de lo que estoy hablando. Perfecto. Fijaos, ¿esto qué quiere decir al final? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que usando tecnología y asociándola con datos, podemos generar un valor económico a través de la creación de productos o de servicios de valor añadido. Es decir, que los datos son importantes para mover la economía, ¿vale? Esto es lo que quiere decir, ¿no? Sigo pensando que las administraciones públicas locales, las entidades locales, tienen muchos datos y que esos datos son de mucha utilidad y que tienen mucho valor, ¿vale? Abro un paréntesis y me adelanto a una cuestión, pero para que lo vayáis ya pensando. Me gusta lanzar ideas para que vayáis pensando. ¿Qué puede ser más útil? ¿Un dato a un nivel de país? No sé. España tiene un paro del X%. O bueno, voy a poner un ejemplo un ejemplo de ahora. Un ejemplo de ahora que nos permite además creo que nos va a permitir, además, es, eh, que me comprendáis muy bien, explicarme muy bien en el sentido. ¿Qué tiene más valor? ¿Que yo os dé la tasa de incidencia de la COVID-19 por país o que la dé por comunidad autónoma? Pensad un momento. Ponedme ahí en el chat qué tiene más valor y por qué. Me comenta María José, por comunidad autónoma. Decidme por qué también. Y depende de quién pida la información. Sí, claro, depende de quién pida la información. Sí, sí, Elena comenta, depende de quién pida la información. Claro, sí, sí, depende de quién pida la información, está claro. Pero fijaos, Pau comenta que por comunidad autónoma al tener más datos. Claro, aquí pasa una cosa interesante y es que si yo sé la incidencia por comunidad autónoma, podré calcular la incidencia país, seguramente, pero si sé la incidencia país, no voy a poder calcular la de comunidad autónoma, ¿de acuerdo? Entonces pasan cosas tan curiosas como lo que viene pasando ahora mismo. Es decir, que resulta que España está en una lista o no está en una lista o verde o sí que está en la negra, ya no sé, la lista de todos los colores, verde, negra, azul, roja, no sé. Estamos en un semáforo a nivel país de que somos un país no del todo seguro con COVID-19. Sin embargo, la Comunidad Valenciana es la comunidad más segura de Europa respecto a la COVID-19, ¿vale? ¿Por qué? Porque los datos los están teniendo en cuenta a nivel de país, ¿no? Entonces, lo digo por lo siguiente, porque a nivel de ayuntamiento pasa lo mismo, es decir, nuestros datos tienen mucho valor, pero muchísimo, pero más del que os imagináis, tiene un valor brutal, brutal, ¿no? Entonces, pensemos en ese ejemplo de lo que está pasando ahora con los datos de la COVID y apliquémoslos un poco a nivel local, porque a nivel local, incluso a nivel local, fijaos, tiene mucho más valor que a nivel comunidad autónoma, incluso, ¿no?
Entonces, esto es algo muy interesante y a tener en cuenta. Claro, evidentemente, comenta Elena algo muy interesante, es que depende de quién pida la información. Claro, evidentemente, esto me ha gustado mucho que comentara eso Elena porque es así, es decir, el, la adecuación al uso que se llama de los datos, ¿no? Es decir, que al final tú tienes que ceñirte a lo que necesites. Pero potencialmente hablando, es verdad que si tenemos un nivel de detalle mayor, vamos a poder conseguir datos a otro nivel sin problemas, ¿no? Y evitar este tipo de cuestiones, ¿no? Como el ejemplo que que os acabo de comentar de la COVID-19, que me parece paradigmático, ¿no? La verdad es que en pleno siglo XXI estamos hablando de que somos, en fin, de que el mundo es muy big data y datificado, etcétera, no termino de entender cómo no se toman decisiones al nivel adecuado, teniendo en cuenta el nivel adecuado de los datos, ¿no? Esto tendrá sus razones, ¿no? Al final, porque todo el mundo dice, sí, porque al final hay muchas más variables, ¿no? Pero simplemente era un ejemplo, ¿eh? No, yo los ejemplos que comento tampoco los hacen, intento hacer ejemplos para que nos quedemos todos con la idea, ¿no? Evidentemente podemos abrir un debate y comentar cosas, ¿eh? Porque evidentemente aquí hay muchas cuestiones, ¿no? Pero sobre todo creo pues eso, que en pleno siglo XXI tenemos que ser conscientes, en este caso, del valor, la cuarta V, del valor que tienen nuestros datos. Y voy más allá. Aquí estamos hablando de un valor económico, pero no todo es economía. ¿Por qué? Porque fijaos, yo soy mucho y vamos a ver un pequeño vídeo, vamos a intentar ver un pequeño vídeo que os voy a poner, lo tengo preparado, espero que no me falle el directo, porque es súper interesante, de verdad. Y yo para mí no solo se trata y aquí tenéis este juego de palabras que me parece maravilloso. Decíamos que los datos son el nuevo petróleo de la era digital. En inglés esto es la primera frase que tenéis aquí. The data is the new oil. Petróleo en inglés es oil. Pero esta persona, David McCandless, que es un consultor de visualización bueno, estadounidense, pues que la verdad es que trabaja muy bien temas de creatividad y de visualización con los datos, hace un juego de palabras en su charla y dice que no, que más bien no son el nuevo oil, sino que le añade una S y dice que son el nuevo soil. Es decir, la tierra fértil. Soil en inglés es tierra fértil, la tierra donde puedo cultivar. Y él dice que, bueno, que no solo son un motor económico, sino también un medio por el cual se puede aumentar una creatividad, aumentar la capacidad creativa, es decir, en definitiva, mejorar la sociedad en ese sentido. Yo también he añadido, pues, creación de nuevos modelos de negocio basados en datos, ¿no? Y al final los datos dan mucho más que para la parte económica, ¿no? Sino que también para la parte de creatividad, etcétera, etcétera. Y esto de verdad también no lo digo solo por trasladar las palabras de David McCandless, es que en la propia Universidad de Alicante nosotros hemos hecho unas experiencias con datos abiertos en nuestros estudiantes y la verdad es que eh, es increíble cómo los estudiantes, eh, ayudados por esa, vamos a decir, esa chispa de los datos, empiezan, ¿no? a vamos a decir, a trabajar de manera más creativa y de manera más, vamos a decir, emprendedora, ¿no? De manera proactiva, ¿no? De verdad que es muy interesante, ¿no? Y estas experiencias las tenemos y la verdad es que esto se podía trasladar a toda la sociedad, de hecho, ¿no? Es decir, es algo muy interesante, ¿no? También tengo que decir, entre comillas, que nos falta mucha cultura del dato. Eso es así, pero eso ya, ahí ya entraremos en debate un poquito más adelante, en las sesiones de la semana que viene. Bien, vamos a intentar ver el vídeo. A ver si puedo ponerlo. A ver si puedo poner el vídeo. ¿Tiene subtítulos? Lo estáis viendo, creo. Sí, perfecto. Tiene subtítulos, es decir, no es tan importante, digamos, lo que se dice, pero a ver, está en inglés, si podéis entender el inglés perfectamente, pero lo he puesto subtítulos para que todos nos enteremos. Dura 15 minutitos, enseguida lo vamos a ver. Y a ver qué os parece. Sí que me gustaría, cuando terminemos el vídeo, que pusierais algún comentario, ¿no? Para saber, pues, si estáis de acuerdo, si no, de manera crítica también, o si lo veis interesante, ¿de acuerdo? Vamos a ello.
feels like we're all suffering from information overload or data glut. And the good news is there might be an easy solution to that, and that's using our eyes more. So visualizing information so that we can see the patterns and connections that matter, and then designing that information so it makes more sense, or it tells a story, or allows us to focus only on the information that's important. Failing that, visualized information can just look really cool. So let's see. This is the billion-dollar-ogram, and this image arose out of frustration I had with the reporting of billion-dollar amounts in the press. That is, they're meaningless without context. 500 billion for this pipeline, 20 billion for this war. It doesn't make any sense. So the only way to understand it is visually and relatively. So I scraped a load of reported figures from various news outlets and then scaled the boxes according to those amounts. And the colors here represent the motivation behind the money. So purple is fighting, and red is giving money away, and green is profiteering. And what you can see straight away is you start to have a different relationship to the numbers. You can literally see them. But more importantly, you start to see patterns and connections between numbers that would otherwise be scattered across multiple news reports. Let me point out some that I really like. This is OPEC's revenue, this green box here, 780 billion a year. And this little pixel in the corner, 3 billion, that's their climate change fund. Americans, incredibly generous people, over 300 billion a year donated to charity every year, compared with the amount of foreign aid given by the top 17 industrialized nations at 120 billion. And then, of course, the Iraq war predicted to cost just 60 billion back in 2003, and the mushroomed slightly. Afghanistan and Iraq mushroomed now to 3,000 billion. So now it's great, because now we have this texture and we can add numbers to it as well. So we can say, well, a new figure comes out. Let's see, African debt. How much of this diagram do you think might be taken up by the debt that Africa owes to the West? Let's take a look. So there it is, 227 billion is what Africa owes. And the recent financial crisis, how much of this diagram might that figure take up? What does that cost the world? Let's take a look at that. Douche, which I think is the appropriate sound effect from that much money. 11,900 billion. So by visualizing this information, we've turned it into a landscape that you can explore with your eyes, a kind of map, really, a sort of information map. And when you're lost in information, an information map is kind of useful. So I want to show you another landscape now. I need to imagine what a landscape of the world's fears might look like. Let's take a look. This is mountains out of molehills, a timeline of global media panic. So I'll label this for you in a second. But the height here, I want to point out, is the intensity of certain fears as reported in the media. Let me point them out. So this, swine flu, pink. Bird flu. SARS, brownish here. Remember that one? The millennium bug. Terrible disaster. These little green peaks are asteroid collisions. And in summer here, killer wasps. So these are what our fears look like over time in the media. But what I love, and I'm a journalist, and what I love is finding hidden patterns. I love being a data detective, and there's a very interesting and odd pattern hidden in this data that you can only see when you visualize it. Let me highlight it for you. See this line? This is a landscape for violent video games. As you can see, there's a kind of odd, regular pattern in the data, twin peaks every year. If we look closer, we see those peaks occur at the same month every year. Why? Well, November, Christmas video games come out, and there may well be an upsurge in concern about their content. But April isn't a particularly massive month for video games. Why April? Well, in April 1999 was the Columbine shooting. And since then, that fear has been remembered by the media and echoes through the group mind. Gradually through the year, you have retrospectives, anniversaries, court cases, even copycat shootings, all pushing that fear into the agenda. And there's another pattern here as well. Can you spot it? See that gap there? There's a gap, and it affects all the other stories. Why is there a gap there? You see where it starts? September 2001, when we had something very real to be scared about. So I've been working as a data journalist for about a year, and I keep hearing a phrase,
all the time, which is this: data is the new oil. Now, data is a kind of ubiquitous resource that we can shape to provide new innovations and new insights, and it's all around us and it can be mined very easily. And it's not a particularly great metaphor in these times, especially if you live around the Gulf of Mexico, but I would perhaps adapt this metaphor slightly, and I would say that data is the new soil. Because for me, it feels like a fertile, creative medium. You know, over the years, online, we've laid down a huge amount of information and data, and we irrigated it with networks and connectivity, and it's been worked and tilled by unpaid workers and governments. And all right, I'm milking the metaphor a little bit, but it's a really fertile medium. And it feels like visualizations, infographics, data visualizations, they feel like flowers blooming from this medium. But if you look at it directly, it's just a load of numbers and disconnected facts. But if you start working with it and playing with it in a certain way, interesting things can appear and different patterns can be revealed. Let me show you this. Can you guess what this data set is? What rises twice a year, once in Easter, and then 2 weeks before Christmas, has a mini peak every Monday, and then flattens out over the summer? I'll take answers. Chocolate. You might want to get some chocolate in. Any other guesses? Shopping. Yeah, retail therapy might help. Sick leave. Yeah, you'll definitely want to take some time off. Shall we see? So, information guru Lee Byron and myself, we scraped 10,000 status Facebook updates for the phrase break up and broken up, and this is the pattern we found. People clearing out for spring break. Coming out of very bad weekends on the Monday. Being single over the summer. And then the lowest day of the year, of course, Christmas Day. Who would do that? So there's a titanic amount of data out there now, unprecedented. But if you ask the right kind of question or you work it in the right kind of way, interesting things can emerge. So information is beautiful, data is beautiful. I wonder if I could make my life beautiful. And here's my visual CV. I'm not quite sure I've succeeded. Pretty blocky, colors aren't that great. But I wanted to convey something to you. You know, I started as a programmer, and then I worked as a writer for many years, about 20 years in print, online, and in advertising. And only recently have I started designing. And I've never been to design school. I've never studied art or anything. I just kind of learned through doing. And when I started designing, I discovered an odd thing about myself. I already knew how to design, but it wasn't like I was amazingly brilliant at it, but more like I was sensitive to the ideas of grids and space and alignment and typography. It's almost like being exposed to all this media over the years had instilled a kind of dormant design literacy in me. And I don't feel like I'm unique. I feel like every day, all of us now are being blasted by information design. It's being poured into our eyes through the web. And we're all visualizers now, and we're all demanding a visual aspect to our information. And there's something almost quite magical about visual information. It's effortless. It literally pours it in. And if you're navigating a dense information jungle, coming across a beautiful graphic or a lovely data visualization, it's a relief. It's like coming across a clearing in the jungle. And I was curious about this, so it led me to the work of a Danish physicist called Tor Nørretranders. He converted the bandwidth of the senses into computer terms. So here we go. This is your senses pouring into your senses every second. Your sense of sight is the fastest. It has the same bandwidth as a computer network. Then you have touch, which is about the speed of a USB key. And then you have hearing and smell, which is the throughput of a hard disk. And then you have poor old taste, which is like barely the throughput of a pocket calculator. And that little square in the corner, 0.7%, that's the amount we're actually aware of. So a lot of your vision is pouring, the bulk of it is visual, and it's pouring in, it's unconscious. And the eye is exquisitely sensitive to patterns in variations in color, shape, and pattern. It loves them, it calls them beautiful. It's the language of the eye. And if you combine the language of the eye with the language of the mind, which is about words and numbers and concepts, you start speaking two languages simultaneously, each enhancing the other. So
you have the I, and then you drop in the concepts. And that whole thing, it's two languages both working at the same time. So we can use this new kind of language, if you like, to alter our perspective or change our views. Let me ask you a simple question with a really simple answer. Who has the biggest military budget? It's got to be America, right? Massive. 609 billion in 2008, 607 rather. So massive, in fact, that it can contain all the other military budgets in the world inside itself. Gobble, 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 gobble. Now, you can see Africa's total debt there and the UK budget deficit for reference. So that might well chime with your view that America is a sort of warmongering military machine out to overpower the world with its huge industrial and military complex. But is it true that America has the biggest military budget? Because America is an incredibly rich country. In fact, it's so massively rich that it can contain the 4 other top industrialized nations' economies inside itself. It's so vastly rich. So its military budget is bound to be enormous. So to be fair and to alter our perspective, we have to bring in another data set. That data set is GDP, or what the country's earning. Who has the biggest budget as a proportion of GDP? Let's have a look. That changes the picture considerably. Other countries pop into view that you perhaps weren't considering, and America drops into 8th. And you can also do this with soldiers. Who has the most soldiers? It's got to be China, of course, 2.1 million. Again, chiming with your view that China has a militarized regime ready to mobilize its enormous forces. But of course, China has an enormous population. So if we do the same, we see a radically different picture. China drops to 124th. It actually has a tiny army when you take other data into consideration. So absolute figures, like the military budget, in a connected world kind of don't give you the whole picture. They're not as true as they could be. We need relative figures that are connected to other data so that we can see a fuller picture. And then that can lead to us changing our perspective. As Hans Rosling, the master, my master, said, let the data set change your mindset. And if that can do that, maybe it can also change your behavior. Take a look at this one. I'm a bit of a health nut. I love kind of like taking supplements and being fit, but I can never understand what's going on in terms of evidence. There's always conflicting evidence. Should I take vitamin C? Should we take in wheatgrass? So this is a visualization of all the evidence for nutritional supplements. This kind of diagram is called a balloon race. So the higher up the image, the more evidence there is for each supplement. And the bubbles correspond to popularity as regards to Google hits. So you can kind of immediately apprehend the relationship between efficacy and popularity. But you can also, if you grade the evidence, sort of do a worth it line. And so supplements above this line are worth investigating, but only for the conditions listed below. And then supplements below the line are perhaps not worth investigating. Now this image constitutes a huge amount of work. We scraped like 1,000 studies from PubMed, the biomedical database, and we compiled them and graded them all. And it was incredibly frustrating for me because I had a book of 250 visualizations to do for my book. And I spent a month doing this, and I'd only filled 2 pages. But what it points to is that visualizing information like this is a form of knowledge compression. It's a way of squeezing an enormous amount of information and understanding into a small space. And once you've curated that data, and once you clean that data, and once it's there, you can do cool stuff like this. So I converted this into an interactive app. So I can now generate this application online, this visualization online, and I can say, yeah, brilliant. So it spawns itself. And then I can say, well, just show me the stuff that affects heart health. So let's filter that out. So heart is filtered out, so I can see if I'm curious about that. I think, no, I don't want to take any synthetics. I just want to see plants and just show me herbs and plants. There we go, all the natural ingredients. Now this app is spawning itself from the data. The data is all stored in a Google Doc, and it's literally generating itself from that data. So the data is now alive. This is a living image, and I can update it in a second. New evidence comes out. I just change a row on a spreadsheet. Douche. Again, the image recreates itself. So it's cool. It's kind of living. But it kind of can go beyond data, and it can go beyond numbers. And I like to apply information visualization to ideas and concepts. This is a visualization of the political spectrum, an attempt for me to try and understand how it works and how the ideas percolate down from government into society and culture
into families, into individuals, into their beliefs, and then back round again in a cycle. What I love about this image is it's made up of concepts that explores our worldviews, and it helps us, it helps me anyway, to see what others think and to see where they're coming from. And it feels just incredibly cool to do that. And what was most exciting for me designing this was that when I was designing this image, I desperately wanted this side, the left side, to be better than the right side, being a kind of journalist, a left-leaning person. But I couldn't, because I would have created a lopsided, biased diagram. So in order to really create a full image, I had to honor the perspectives on the right-hand side, and at the same time kind of uncomfortably recognize how many of those qualities were actually in me, which is very, very annoying and uncomfortable. But not too uncomfortable, because there's something unthreatening about seeing a political perspective versus being told or forced to listen to one. It's actually, you're capable of holding conflicting viewpoints joyously when you can see them. It's even fun to engage with them because it's visual. So that's what's exciting for me, seeing how data can change my perspective and change my mind midstream. Beautiful, lovely data. So just to wrap up, I wanted to say that it feels to me that design is about solving problems and providing elegant solutions. And information design is about solving information problems. And it feels like we have a lot of information problems in our society at the moment, from the overload and the saturation to the breakdown of trust and reliability and runaway skepticism and lack of transparency, or even just interestingness. I mean, I find information just too interesting. It has a magnetic quality that draws me in. So visualizing information can give us a very quick solution to those kinds of problems. And even when the information is terrible, the visual can be quite beautiful. And often we can get clarity or the answer to a simple question very quickly, like this one. The recent Icelandic volcano, which was emitting the most CO2? Was it the plains or the volcano? The grounded plains or the volcano? So we can have a look. We look at the data and we see, yep, the volcano emitted 150,000 tons. The grounded plain would have emitted 345,000 if they were in the sky. So essentially, we had our first carbon neutral volcano. Yeah. And that is beautiful. Thank you. Bueno, espero que os haya gustado este pequeño vídeo. Algunos comentarios. Quedo abierto aquí por el chat para que me comentéis. Me comentéis alguna cuestión que veáis interesante. ¿Os ha parecido que lo que dice tiene sentido? ¿Os ha parecido que esto es una manera interesante de, sobre todo, a ver, si nos fijamos a nivel de entidad local, por ejemplo, yo creo que al principio se veía muy claro una cuestión que a lo mejor muchos de vosotros estáis usando ya, ¿no? En ayuntamientos. El tema de, por ejemplo, la visualización de un presupuesto, ¿no? Es decir, los gráficos, ese gráfico que salía al principio, que comparaba, y veis que de alguna manera totalmente relativa, no dejando, digamos, o no dejando los datos de manera absoluta, sino relativos, pues tenía mucho valor, ¿no? Me acuerdo que estamos hablando del valor, tenía mucho valor, ¿no? Y veíamos, por ejemplo, la deuda, ¿no? de los países de África comparada con pues el coste de la crisis, ¿no? Financiera, o los últimos ejemplos que vimos también sobre tema armamentístico, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, os dejo ahí si queréis hacer algún comentario. Yo, bueno, sigo, y si queréis hacer algún comentario del vídeo, por favor, nada, ponerlo en el chat y luego lo comentamos, ¿de acuerdo? Si os ha parecido interesante, si no, algún aspecto crítico, etcétera. Bueno, seguimos. Vale, fijaos, lo tenemos aquí un comentario en el chat, que lo voy a abrir ya, ¿vale? Para comentarlo. Comenta Gonzalo, ¿no? Que quizá la representación de los datos no nos deje ver el porqué de esa recopilación de datos. Es el mantra de siempre, preocupa la vertiente de control social. Yo ahí, bueno, ya lo hablaremos, ¿eh? Es decir, no,
a ver si te he interpretado bien, ¿no? La recopilación de los datos al final, mm, ahora lo vamos a ver, pero muchas veces nosotros mismos como personas tenemos, cuando digo que nos falta esa cultura del dato, es que porque muchas veces nos alarmamos de que estén usando ciertos datos con nosotros, pero luego no nos alarmamos de otras cosas, de otros datos que nos deberíamos de preocupar más, ¿no? De que están recopilando otros datos, ¿no? Fijaos, aquí creo recordar, por lo que he visto ahora también y lo he visto otras veces, que David McCandless no habla de ningún dato de carácter privado. Son todos datos ah, que no tienen ningún problema de protección de datos, ¿no? Eh, por lo tanto, bueno, no hay ningún tema entiendo, de control en ese sentido, ¿no? Aquí es más incluso, entiendo yo, ya digo, dejo abierto el chat porque me gustaría un poco saber vuestra opinión, ¿no? Lo que entiendo yo al final es que es disponer de esos datos, no solo de los datos, sino de visualizaciones de esos datos, permite en este caso a una persona que vive en una ciudad concreta, ¿no? Imaginemos, ¿no? Un ayuntamiento, se pone a disposición no solo los datos, sino ciertas visualizaciones para comprender, de alguna manera, para comprender eh, el significado de esos datos, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo importante, ¿no? Y de hecho, en el ejemplo no hay ningún dato, no hay ningún dato en el sentido de privado, ¿no? Que nos tenga que preocupar, ¿no? Luego veremos alguna paradoja también, al hilo de lo que comenta Gonzalo, ¿no? De que preocupa la vertiente de control social, etcétera. Lo vamos a ver, porque tengo alguna paradoja por ahí que sí que me gustaría que comentáramos, ¿no? Bueno, voy avanzando, pero no obstante, por supuesto, dejo abierto el chat para cualquier comentario en ese sentido, porque me parece que enriquece mucho. Ya os he dicho que esta primera sesión, como tenía estas 2 horas, iba a ser mucho de intentar motivar que veáis esa utilidad de los datos, ¿no? Seguimos, fijaos, y hemos visto ese tema de los datos, vale, bueno, pues sí, pues los datos, con los datos, digamos, se puede generar cierto valor, pero hoy en día, y quizá uno ahora también, el tema de lo que ha comentado Gonzalo, hoy en día hay muchas empresas, verdaderamente, que son las que controlan esos datos, ¿no? Hay infinidad de datos muy útiles, entre comillas, entre paréntesis lo pongo, que pertenecen a empresas privadas. ¿Por qué? Porque aparecen multitud de empresas cuyos modelos de negocio han cambiado y se basan en la gestión de los datos. Y lo tenemos, os he puesto algunos ejemplos de ahí. Y esto seguramente lo habréis oído en alguna otra charla, lo habréis leído seguro. Fijaos cómo cambia la perspectiva. Airbnb. Airbnb es una empresa de alojamientos que en propiedad no posee ninguna habitación de hotel, no posee ningún hotel ni ninguna habitación. Fijaos, o sea, a ver, esto hay que pensarlo bien, es decir, ¿cómo es posible? Claro, esto lo decimos hace 30 años y la gente diría, pero tú no puedes tener una empresa hotelera sin habitaciones de hotel, primero tendrás que construir hotel y luego, no, pues aquí no, aquí es una empresa de alojamiento que tiene muchísimo éxito que no tiene habitaciones. Uber es una empresa de transporte de personas que no tienen propiedad ningún vehículo. Pues a ver cómo esto lo explicábamos 30 años, hace 30 años, ¿no? ¿En qué se basan? En la gestión de datos. Fijaos, y hago un paréntesis, esto está cambiando, o sea, está cambiando poco a poco la manera en la que vivimos. El sector del taxi, por ejemplo, está muy preocupado con el tema de Uber, etcétera, ¿no? Pero es que verdaderamente si nos ponemos a pensar más allá, a todo este tipo de sistemas, nos podemos dar cuenta de que a lo mejor se tendría que empezar a preocupar la industria del automóvil. Porque si empezamos ahora a compartir coche y a tener tanta facilidad para compartir coche y para usar este tipo de sistemas como Uber, pues a lo mejor no nos hace falta comprarnos un coche. O a lo mejor en una familia que muchas veces hay 2 coches, pues con uno sobraría. En fin, esto hay que pensarlo. Digo porque todo esto conduce a repensar, y tenemos que repensar con tiempo, pero esto es otro tema, la sociedad en la que vivimos para que no nos pille el toro, ¿no? Pero bueno, es otro tema, simplemente era un apunte. Fijaos, ¿en qué se basan estas empresas? En la gestión de los datos.
en los datos. Si es que no sé si habéis usado Uber o Airbnb, por ejemplo, en fin, pero es increíble los datos que tienen nuestros. Es decir, es de verdad que es increíble. Y saben de nosotros muchísimas cosas. Bueno, lo de Uber es brutal. Es decir, saben dónde vamos en cada momento y Airbnb pues también tiene bastante información, ¿no? Y os he puesto un ejemplo, además propio. Esto es un ejemplo mío mismo de Google Maps Timeline. No sé si lo conocéis. Este Google Maps que todos hemos usado. Habéis usado todo Google Maps, ¿no? Sabéis de lo que hablo, ¿no? Comentadme ahí por el chat sí o no, no. Pero yo creo que sí, vamos, yo asumo que todos hemos usado Google Maps. Sí, perfecto. Pues Google Maps, no sé si lo sabíais, pero nos almacena, si lo usamos con el GPS puesto y tal, nos almacena por dónde vamos pasando en cada momento, ¿de acuerdo? Y luego sí que tiene una cosa interesante, desde hace muy poquito tiempo que nos podemos descargar todos esos datos, ¿no? De hecho, nos los podemos descargar y los podemos visualizar, ¿no? Entonces, pues fijaos, pues por aquí es donde pasé yo en un momento dado, pues en Villena, Valencia, Torrevieja, en fin. Y es súper curioso porque incluso el Google, no sé si os ha pasado, pero da un poco a veces, un poquito de reparo. A mí me ha pasado, estás de repente, pum, lo tienes todo puesto el Google Maps y con el GPS, etcétera, y dice, oye, creo que estás en el castillo de la Atalaya. Pues hazte una foto y compártela con tus amigos, tal. ¿Y cómo es posible esto, no? Bien, sí, están recopilando, es lo que hablábamos. Son empresas que se encargan de gestionar esos datos, nuestros datos, de una manera. Evidentemente nos dan un servicio. Sí, efectivamente, nos dan un servicio. Eh, pero nada es gratis, ¿no? Antes se decía, ¿no? Que nadie da duros a 4 pesetas, pues esto es así. Sí, esto no hay una verdad que más aplicable a este tema, ¿no? Hoy en día. Pero aquí hay una paradoja, sí, y esto es a donde venía y un poco creo que quizás, ahora Gonzalo me lo dices, en el chat si estás por aquí, vas tú antes en tu comentario, es decir, eh, voy a ser un poquito crítico, un poquito, ¿no? Disruptivo en este sentido, por decir algo. A ver, regalamos datos a empresas, a muchísimas empresas le estamos regalando datos, sí. A Google, fijaos, Google, todo lo que sabe mía ahora mismo, ¿no? A Facebook, a toda multitud de empresas, regalamos datos, ¿vale? Pero cómo nos fastidia que las administraciones públicas usen nuestros datos. Ahora, a las empresas no pasa nada. Estoy en Facebook todo el día poniendo cosas, pero oye, cuando el INE hace un estudio sobre la movilidad en España, ya me fastidia. ¿Mm? Y no solo me fastidia a mí, que, a ver, bueno, no voy a hablar yo, voy a hablar los titulares, no solo me fastidia a mí, pero si vemos los medios de comunicación, y he puesto dos más o menos los más neutrales que he visto, porque había cada titular por ahí, la INE empieza su rastreo, operación rastreo, si un rastreo, porque se están rastreando términos súper negativos, ¿vale? Fijaos el subtitular por ahí, se tomará posesión de los móviles, se tomará posesión de los móviles, pero esto que van a tomar posesión de mi móvil, madre mía, ya está el gran hermano aquí de la administración pública, gubernamental y tal. Bueno, el rastreo de nuestros móviles por parte del INE da sus primeros resultados. ¿Qué saben ahora sobre nosotros? Oh, Dios mío, ¿qué saben ahora que no sabían antes? Pues esto es una paradoja, lo siento mucho, pero es que vivimos con un móvil, pagamos con tarjeta de crédito, lo he dicho al principio, es decir, hacemos multitud de cuestiones y no nos preocupa nada, ¿de acuerdo? Nos hacemos una cuenta de Facebook y vosotros habéis leído alguna vez cuando os hacéis una cuenta en algún servicio tecnológico, tipo Facebook, etcétera, los términos y condiciones, que siempre aparece términos y condiciones. Y tienes que darle a aceptar. ¿Nos lo hemos leído alguna vez? ¿Sí o no? Venga, sorprenderme. No, yo tampoco. María José dice, no, yo tampoco. Yo tampoco, si es que no me lo he leído, pero ¿por qué no me lo he leído? Im- dice Pau, imposible. ¿Por qué imposible? Porque, porque es un poco complejo, ¿no? Porque es un poco ahí como que, al fin, lees el primer párrafo y dices, bueno, ya me voy a tener que leer todo esto, ¿no? Claro, mucho tiempo, mucha terminología, son muy farragosos, no tienen las cosas claras, ¿no? Eh, pero deberíamos leérnoslo,
deberíamos leérnoslo. Sí, Elena dice, loco, lo comencé, pero no pude acabarlo. A mí me pasa lo mismo. Yo es que no me lo leo, pero mea culpa. De verdad que debería leerlo un día cuando me hago una... O sea, pero no puedo también igual, por lo que estáis comentando, el tiempo, tal, no sé qué, al final. Bueno, pero eso al final, lo que pasa es que no sabemos qué están haciendo con nuestros datos. Que eso es bastante importante, ¿no? Y cada vez más. Entonces, nos falta, como conclusión, nos falta mucha cultura del dato, muchísima cultura del dato. Yo entiendo como cultura del dato todos aquellos aspectos que nos permiten ser conscientes de la importancia de los datos y ser conscientes de nuestros datos y cómo queremos gestionarlos o cómo queremos que nos gestionen los datos, ¿no? Pues nos falta mucha cultura del dato. Y voy a poner un ejemplo. Este ejemplo, igual, yo los ejemplos que pongo no, o sea, yo vengo del mundo académico, de la universidad y tal, y debería poner unos ejemplos muy formales y muy tal, pero no, son ejemplos muy sencillos para que todo el mundo nos entendamos y evidentemente son ejemplos debatibles, pero yo creo que se va a entender muy bien. Es como si saliéramos a la calle, ¿vale? Saliéramos a la calle y no tuviéramos ni idea de educación vial, pero ni idea. Cuando digo ni idea es ni idea, ¿eh? No es que, claro, educación vial pues tendremos más o menos todos, en fin, no hace falta que lo diga, pero pues a veces conducimos de una manera, de otra, o nos saltamos, no sé, en fin, cruzamos con el semáforo en rojo, en fin, pero bueno, tomamos nuestras precauciones. Pero bueno, educación vial, pues es como si saliéramos, imaginaos, pues no sé, una persona del siglo, hablamos del siglo XII, por ejemplo, de la Edad Media, que de repente, ¡pum!, se levantara, que naciera y se pusiera a caminar por una ciudad como Valencia, como Alicante, ¿m? Pues no duraría ni 5 minutos, porque lo matarían enseguida, vamos, con todo, o sea, siento ser así de directo, pero vamos, ¿por qué? Porque lo atropellaría, seguro. ¿Pero por qué? Porque no tiene educación vial. Pues nosotros somos esa persona de la Edad Media, pero en cuanto a los datos. Eso es lo que nos pasa, ¿no? No tenemos esa cultura del dato. Yo siempre lo pongo de manifiesto esa comparación, me parece muy interesante, ¿no? Tenemos que tener más esa cultura del dato. Entonces, bien, para evitar este tipo de paradojas que hemos hablado. Gonzalo, no sé si esto un poco de la que comentabas antes de la vertiente de control social tenía que ver como sobre esto y bueno, simplemente un poco a ver que es un tema, normalmente cuando tenemos las clases presenciales, pues esto siempre genera mucho debate y mucho interés, ¿no? Y hay opiniones encontradas y sí que me gustaría, yo sé que es complicado también a nivel offline, pero sí que me gustaría de alguna manera tener vuestra visión por el chat, aunque sea. También sabéis que podéis abrir el micrófono y podéis hablar, pero por el chat también. ¿Mm? Sí, Gonzalo comenta sí que era esto, ¿no? Que por eso comentarlo el mantra y que tener más cultura del dato atenúa el miedo. Sí, sobre todo somos conscientes. Yo creo que yo resaltaría que somos conscientes de la gestión de los datos, de lo que se está haciendo con nuestros datos, ¿no? Entonces, el ser consciente al final es muy importante porque nosotros decidimos, pues, sobre la base de una información, decisiones informadas, ¿no? Eh, en fin, esto es así, somos conscientes y a partir de ahí, claro, pues tenemos menos miedo, podemos decir, atenuamos el miedo porque somos conscientes de lo que está pasando. Yo esto sí que lo veo una paradoja, vamos, muchas veces me resulta curioso, ¿no? De que nos preocupemos tanto, 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 tanto por el tema de administración pública, en este caso imaginaos pues un ayuntamiento, etcétera, etcétera, y luego tampoco por lo que la empresa privada está haciendo, ¿no? Sí, pero bueno, los responsables somos nosotros, ¿eh? No, es así. Bien, dejo abierto también, o sea, hemos abierto antes un pequeño debate con el vídeo sobre la visualización de los datos. También dejo abierto es decir, que si queréis en algún momento opinar en el chat, yo voy a estar atento y lo voy comentando, ¿vale? Para poder hacer un poco una pequeña discusión que puede ser muy interesante. Bien, pero fijaos, bueno, bien, pues tenemos esos datos de que vienen del sector privado, etcétera, esa paradoja. ¿Y de dónde sacamos los datos entonces? Es decir, vale, estamos diciendo que los datos son muy valiosos, pero si lo tienen las empresas, ¿cómo? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Si, pues no son nuestros. Si yo, a ver, todos estos, en fin, fuentes de información al final son de las empresas. Evidentemente podemos comprarlos a las empresas, ¿eh? Las empresas se dedican a vender datos, es decir, si queremos saber en nuestro municipio
pues el comportamiento de transacciones, ¿no? De movimientos financieros en comercio, etcétera, pues podemos comprar los datos al BVA, por ejemplo, que tiene una división entera para este tipo de cosas, ¿no? O cualquier otro banco, vamos. Si queremos conocer cuestiones de movilidad, pues como hizo el INE, lo podemos ver con las operadoras de telefonía, ¿no? Perfectamente. Pero bueno, más allá de eso, ¿no? Más allá de que siempre va a estar ahí el tema de la compra de datos, ¿de dónde sacamos entonces los datos? ¿Qué hacemos? Pues lo que vengo diciendo poco a poco y ahora ya lo plasmamos. Es decir, hay un recurso importantísimo que son los datos de las ciudades. Es decir, las ciudades generan, los municipios generan cantidades de datos, además a un nivel de detalle, generan o pueden generar, no digo que estén generando ahora, pero que generan y tienen la potencialidad de generar gran cantidad de datos. Lo que hablábamos, el uso de las tecnologías de la información, en este caso en una ciudad. Y surge también un concepto de mucho interés que es el concepto de ciudad inteligente. Ciudad inteligente no es solo usar tecnologías en una ciudad pues para mejorar ciertas cuestiones, ¿no? Pues la iluminación inteligente, ¿no? Para que de alguna manera ahorrar, ser más sostenibles, ahorrar energía, etcétera, etcétera. Esto es fantástico. Pero a partir de ahí también se pueden obtener ciertas cantidades de datos acordados, lo que os he dicho al principio, todas las tecnologías, todo genera un dato y si no lo va a generar hoy, mañana lo va a generar. El ejemplo que decía, nos abrochamos los cordones hoy de nuestro zapato y no estamos para nada. Pero mañana sale una empresa o sale cualquier tecnología y resulta que nos abrochamos los cordones y ya estamos generando un dato de no sé qué, no sé cuánto. Pues esto es lo mismo, es decir, el uso de las tecnologías va a terminar generando datos y las ciudades inteligentes al final también tienen que aprovechar ese concepto de inteligente, tenemos que aprovechar esos datos. Y esa información al final debe ser información del sector público. De hecho, es información del sector público porque lo genera las administraciones públicas. Ya habéis visto con Rubén, de hecho, la directiva europea que se aplica el año que viene. Es decir, bueno, iremos viéndolo durante el curso, todo este tipo de cosas, ¿no? Es decir, formación pública generada por ciudades. Interesante que tengáis esa visión de que las ciudades, a mi manera de entender, son aquellas entidades, ¿sí?, que pueden generar datos de mucha utilidad, de muchísima utilidad, como veíamos en el vídeo, ¿eh? Fijaos, hemos llegado hasta aquí de una manera muy hilada, pero todavía no hemos hablado de datos abiertos, ¿eh? Estamos hablando de datos, ¿eh? Estamos hablando de datos. Vale, entonces, fijaos, ¿cuál es el tema? El tema es que cómo tienen que ser esos datos que se generan en una ciudad. Pues aquí es donde vamos a entrar. Tienen que ser datos abiertos. ¿Datos abiertos qué significa? Y me voy a una de las definiciones. Definiciones de datos abiertos, en verdad hay varias, ¿no? Me voy a ir a una que es la más genérica, ¿no? Son datos libremente accesibles y reutilizables, que tienen que cumplir ciertas condiciones. Verdaderamente, yo he puesto la más flexible de todas con una única condición, que es la de la atribución. Es decir, nosotros tenemos que esos datos abiertos poder usarlos simplemente indicando quién ha generado esos datos, quién es el publicador de esos datos, la persona que es la autora de esos datos. Bien, hay otras condiciones que ahora vamos a ver, pero fijaos, quedaros con esa definición. Datos libremente accesibles y reutilizables. ¿Vale? ¿Y cómo hago que esos datos sean accesibles y reutilizables? Ahí es donde vamos a ir ahora. Hoy, de hecho, nos va a dar tiempo a ver cierta parte. Vamos a ver la parte de las licencias, ¿sí? Yo siempre digo que tienen como dos características esos datos abiertos. Las características legales, entre ellas el tema de la protección de datos, transparencia, etcétera, que vais a ver, estáis viendo y vais a ver con Rubén, y la parte de licencia, que él comentará algo también seguramente, pero yo os voy a introducir un poco. Y las características tecnológicas que las vais a ver conmigo, de formato, calidad de datos, etcétera. Cumpliendo esas características, vamos a dar lugar a que los datos sean accesibles y reutilizables, es decir, que sean datos en abierto, ¿vale? Porque aquí siempre hay una confusión. Vamos, a ver, de manera genérica, por lo que yo he ido observando a lo largo de estos años al final, es que podemos tener una confusión de qué es esto de los datos abiertos, ¿no? Entonces, vamos hoy,
podamos empezar el concepto, pero vamos a seguir en las próximas sesiones a avanzar en ese concepto para que todas y todos podamos tener muy claro esto de los datos abiertos en qué consiste, ¿no? Bien, fijaos, tras 1 hora y pico hemos dado con ese concepto. ¿Dudas sobre ese concepto? ¿Lo tenéis claro? Este tema, datos libremente accesibles y reutilizables. Claramente esa definición. Vamos a indagar, vamos a indagar más en estos temas para que terminemos de comprender las implicaciones que tiene ser accesible y ser reutilizable. Pero, ¿tenéis alguna duda llegados a este punto? ¿No hay dudas? No, entiendo que si no ponéis nada por el chat, que no hay ninguna duda. Va todo bien. Perfecto. Vamos a seguir y vamos a hablar, os comentaba hoy, vamos a hablar de las licencias. Fijaos, que algo se pueda usar, que algo se pueda reutilizar, implica que tenga una licencia de uso. Que esto no es más que una serie de condiciones que tenemos que seguir si queremos usar un recurso. Y aquí hablamos, fijaos, ya, ahora voy a dejar de hablar de datos para que todo el mundo entendamos. Vamos a hablar de, pues no sé, imágenes o un texto, ¿vale? Un recurso X, un material X que haya, por ejemplo, en la web, ¿no? Pues esto, si lo queremos reutilizar, tenemos que usar tenemos que seguir lo que diga una licencia de uso que tiene que tener ese recurso. Y esa licencia nos da esas condiciones, ¿vale? Fijaos que tenemos de manera genérica una dicotomía, digamos, una tipo de licencia que es la de los derechos, todos los derechos reservados, el copyright, y luego en contraposición tenemos el copyleft, es decir, que solo algunos derechos, solo algunas condiciones, no todos reservados, sino que lo puedo utilizar bajo ciertas condiciones, las que la autora o el autor de ese material ha querido o quiere. Esto es clave, esto es clave. De hecho, esa nueva directiva que os comentaba Rubén antes hace hincapié en el tema de las licencias. Es una de las cuestiones que hace más hincapié, porque es algo clave. Es decir, tener una seguridad jurídica bajo la cual yo puedo reutilizar ciertos datos. Es verdad que no vamos a hablar de datos por no confundir. Es decir, vamos a hablar de ejemplos más concretos. Entonces, fijaos, aquí hay algo curioso, que no sé si conocíais o no. Ahora me vais a decir si conocíais o no. Pero fijaos, me lo ponéis por el chat, por favor. Sí que necesito saber más o menos si conocéis esto o no. Por defecto, el material que tenemos en la web, por ejemplo, una imagen, yo busco una imagen en la web y por defecto no se puede utilizar. ¿Por qué? Porque según la legislación actual, si no tiene ningún copyright, equivale a tener copyright. Es decir, si no se indica nada, ese material, por ejemplo, una imagen, está protegida por derechos de autor y por lo tanto no se permite su uso, ¿de acuerdo? Si no indica nada. Quiere decir que para poder reutilizar algo, obligatoriamente tengo que añadirle unas condiciones de reutilización. Por defecto no lo puedo usar. Es decir, yo pongo una imagen en mi web, ¿de acuerdo? Y aunque yo diga, yo la pongo en mi web porque quiero compartirlo con todo el mundo. Pues muy bien, pero tú tienes que, si no pones nada más y pones la imagen, esa imagen automáticamente está protegida por los derechos de autor. Tú eres el autor y no se va a permitir a nadie poder reutilizarla. Para poder reutilizarla, tú tienes que poner las condiciones bajo las cuales tú permites su reutilización. Es decir, la licencia. ¿De acuerdo? Una cuestión para saber hasta, digamos, lo siguiente, hasta qué punto me hago hincapié, más, menos. ¿Esto lo conocíais? Efectivamente, existen los bancos de imágenes libres, gratuitas, sí, muy bien, hay gente que lo conocía. Eh, Fijaos que no es lo mismo que sea gratis que tenga copyright y copyleft, ¿eh? Podemos tenerlo copyleft y puede ser gratuito, puede ser de pago también, ¿eh? Muy bien. Fijaos, y bien, hay varias personas que lo conocían. Fijaos, entonces, lo que decía, ¿no? Solo en aquellos casos en el que el material tiene una licencia libre se permite ese uso. Y licencias libres, pues tenemos, por ejemplo, de software, tenemos la GPL. En fin, esto viene mucho del mundo del software, el software abierto, del código abierto, software libre. Pero hay una muy interesante para material multimedia, como son las licencias Creative Commons, que sirve para todo, texto, imágenes,
vídeos, para datos también, es decir, se usa para datos, de hecho, para artículos de investigación, de hecho, también, para lo que queráis se usa, ese Creative Commons. Y Creative Commons al final lo que permite a la persona que crea un material es ceder algunos de sus derechos. Es decir, poner unas condiciones que permiten su reutilización. Y esas condiciones son, en verdad, 4, que combinadas dan lugar a ciertas licencias. La primera es la atribución o el reconocimiento. La atribución, lo que dice la condición es que si tú quieres usar ese material, donde lo uses tienes que reconocer explícitamente al autor, a la autora del material. También puede haber una condición no comercial, es decir, que si tú lo puedes reutilizar, pero no puedes hacer uso comercial de ese material, de esa obra. Hay otra condición que es sin obra derivada, es decir, que se prohíbe modificar la obra, ¿vale? Tú puedes usarla, pero no puedes modificarla. Y luego hay otra que es compartir igual, que es que la obra creada debe compartirse con la misma licencia Creative Commons que tenía la original. ¿eh? Entonces, si nosotros cogemos esas 4 condiciones y las combinamos, pues nos da lugar a ciertas licencias, la licencia de reconocimiento, la reconocimiento no comercial, etcétera, etcétera. Cada una la podemos usar cuando más nos convenga. En imágenes, pero en vídeos, pero también en datos, ¿no? Esto es muy interesante. Vamos a, bueno, claro, ahora lo que se abre es un poco una cuestión de cómo localizo este material con licencia Creative Commons. Apuntaba antes en el chat Carolina, ¿no? Que existen bancos de imágenes libres, gratuitas. A partir de aquí se pueden buscar de Creative Commons, pero también en el propio Google con la opción de derechos de autor, en Flickr, que es como un tipo de repositorio, red social de imágenes con la opción licencia, etcétera. Pero en cualquier caso, lo que tenemos que tener claro es que tiene que aparecer de manera explícita una licencia copyleft, por ejemplo, la Creative Commons, para poder reutilizarlo, ¿no? Y por lo tanto, también, eso para reutilizarlo. Pero si nosotros publicamos material, pues tenemos que hacer explícita también esa licencia, esas condiciones. Es decir, en el caso del que va a consumir los datos, por supuesto, pero en el caso de que publica los datos, pues también, ¿vale? La licencia es fundamental. Y bueno, aquí tenéis un ejemplo, os he puesto un ejemplo de Flickr, que en Flickr si, por ejemplo, hacemos una búsqueda, Alicante, nos salen estas imágenes, pero esto es cualquier licencia, puede ser con copyright o con copyleft, ¿vale? Puede tener derecho de autor, ¿no? Entonces, yo lo que puedo decir es que en cualquier licencia busco y digo todos los Creative Commons, por ejemplo, y me salen, pues, imágenes, yo puedo seleccionar esta es una imagen, fijaos, atribución, no comercial, obra de compartir igual, ¿no? Entonces, pues fijaos, ahí yo tengo esa imagen, esa la puedo usar. Ah, pues estoy haciendo un informe sobre Alicante, tal, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues la voy a usar. Y al final lo que tengo que hacer es seguir las restricciones de la licencia, indicar explícitamente la licencia y el autor y la fuente. En el ejemplo anterior, pues tendría una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial compartir igual, el autor es That Matter y la he sacado de Flickr.com, por ejemplo. Si poniendo este texto ya lo tendríamos, ¿no? Que es efectivamente el autor, que está aquí abajo a la izquierda, de donde le he sacado y seguir exactamente los condicionantes de la licencia, ¿de acuerdo? Eso es importante en ese sentido. Muy bien. Fijaos, yo ahora tengo, bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Os dejo, nada, 5 o 10 minutitos para que me digáis una cosa. Os he puesto 2 ejemplos de 2 periódicos, ¿vale? Y hemos dicho que esto sirve para todo, para datos, pero sirve para imágenes, sirve para todo, para noticias de periódicos también. A ver si encontráis en 5 minutillos, hacéis una búsqueda en el Mundo y en el Diario para saber qué derechos de uso, es decir, qué licencias tienen estos 2 periódicos. Y ahora lo debatimos. Adelante, os dejo eso. Esos 5, hasta y media, son y 22, pues hasta y media, 8 minutillos. Venga, adelante. Bueno, el primero de buscar una imagen que se pueda utilizar con fines comerciales, esto no lo hagáis, ¿vale? Eso lo hacéis si queréis cuando podáis, etcétera. No, eso da igual. Si tenéis alguna duda sobre eso, escribidmela en el chat y lo vemos. Yo os explico cómo se puede hacer una búsqueda, hacemos paso por paso y os lo muestro cómo se puede hacer, ¿vale? Pero si no, pues lo intentáis vosotros cuando queráis y no hay problema.
Es el segundo ejercicio, el de cuáles son los derechos de uso de esos dos periódicos, ¿vale? ¿Entendéis el ejercicio todo bien, no? Si tenéis alguna duda, me escribís, ¿vale? Cualquier duda que tengáis exactamente, si no entendéis algo o cualquier cosa, me decís. Me estoy atento al chat. Muy bien, me estáis poniendo ya las contestaciones. Entonces, muy bien, estoy viendo, ¿no? El diario.es que tiene derechos Creative Commons, comenta Pau. Antonio comenta que el mundo no permite el uso de su contenido sin su autorización, efectivamente. Y vale, Pau comenta exactamente cuál es el que tiene Creative Commons, que es la atribución no comercial de 4.0. Bien, veis, no es que vayáis bien encaminados, sino que es perfecto lo que habéis hecho. Fijaos, esto es muy interesante. El ejercicio también está puesto para que de alguna manera seamos conscientes de que en algún sitio en algún sitio de una web, ¿no? Ya haya datos en esa web, o ya haya imágenes, o ya haya noticias de periódicos, me da igual, están los términos y condiciones, está la licencia, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, habéis hecho el ejercicio muy bien. Tengo aquí la solución, que lo vamos a ver en detalle. Fijaos, pues hay un aviso legal, en este caso en el mundo. Fijaos que no siempre está a veces está un poquito oculto, ¿no? No sé si os ha pasado, ¿no? Que vais navegando ahí por el periódico en este caso y a lo mejor está un poco oculto. En este caso, en el mundo es un apartado por ahí que pone condiciones legales, suele estar en la parte de abajo del todo, puede estar también en una parte de arriba, el lateral, etcétera. Pero bueno, al final hay que buscar las condiciones legales, ¿no? Y fijaos que aquí lo que dice es que, lo voy a leer, ¿no? 3.4. Está prohibido modificar, copiar, reutilizar, explotar, reproducir, comunicar públicamente, hacer segundas o posteriores publicaciones, cargar archivos, enviar por correo, transmitir, usar, tratar o distribuir de cualquier forma la totalidad o parte de los contenidos incluidos en el sitio web si no se cuenta con la autorización expresa y por escrito pues de la editorial y de los titulares de los derechos que correspondan. Eh, ¿Os resulta curioso algo de aquí? Algo curioso que penséis que, o sea, ¿habéis hecho alguna ilegalidad alguna vez con este tema? Fijaos, bueno, espero que me escribáis alguna cosa en el chat, ¿no? Y voy al siguiente, ¿no? Pero hay alguna cuestión aquí que resulta como curiosa, ¿no? Y bueno, en el diario punto es, al final, el diario tal, es lo mismo, punto 3, derechos de propiedad intelectual, diario de prensa digital, se acoge a las licencias Creative Commons. Y en esa más información, pues se os llevará al tema de las licencias, etcétera, que es Creative Commons y es lo que ha comentado Pau en el chat, ¿no? Atribución no comercial 4.0. ¿Mm? Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que yo puedo coger una noticia de ahí, ponerla en mi blog, mandarla por email, hacer lo que quiera, ¿vale? Atribuyendo de dónde viene y no haciendo un uso comercial, ¿vale? El atribuyendo de dónde viene ya de manera implícita con que pongáis pues del diario.es, ya viene. Y de manera no comercial, evidentemente, lo que no se permite es hacer un uso comercial de la información. Esto es interesante, ¿no? Sobre todo, aquí hay una cosa súper curiosa, pero esto es así, siempre es así, ¿eh? No es que sea una excepción. Es decir, digamos que está prohibido reutilizar, ¿vale? Tal, reproducir, comunicar públicamente. Es decir, que yo a lo mejor estoy pues tomando un café tal con la gente y a lo mejor pues no puedo comunicar el contenido, ¿no? No puedo leer una noticia de aquí. Bueno, ni enviar por correo, no puedo enviar un email con la noticia, ¿no? Copiando y pegando, ¿no? Pues esto es, cuando menos lo que quiero decir al final es que lo que decíamos, ¿no? Que no estamos, nos falta a lo mejor un poco más de sensibilidad en ese sentido de poder leer estas cuestiones que evidentemente nadie leemos, pero bueno, digamos que nos falta un poco saber qué pinta tienen los pasos de cebra de la autopista de la información, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera, por poner el ejemplo de la educación vial que os comentaba antes, ¿no? Bien, entonces, bueno, sí que al final, un poco por terminar, y así como, bueno, hemos tenido una sesión hoy de introducción
y así pues terminamos un poquito antes, en lugar de hacer un descanso ni nada, pues simplemente terminaremos unos minutitos antes. Pues fijaos, para datos, estamos hablando de material, de licencias para material de cualquier tipo. Ahora, para datos, ¿qué tenemos? Pues tenemos unas licencias creadas por una organización que es la Open Knowledge Foundation, que es una organización que se encarga de trabajar, de defender y de fomentar el uso de los datos abiertos, ¿no? Que recomienda pues, la Creative Commons Attribution. Por eso yo os decía, cuando hablaba de datos abiertos, que realmente con la atribución es la condición de la licencia que tenemos que usar. Pero luego hay otra Open Database License, que es la ODBL, que es específica de datos, que te permite tener también una versión no abierta, sino una versión cerrada de los datos. ¿Vale? O sea, tenemos una versión abierta, una versión cerrada, y esto es interesante también. Puede ser que tengamos escenarios en los cuales sea necesario. Y luego también hay una cuestión muy interesante que es lo de el tema de crear licencias ad hoc, los términos y condiciones. Que esto, por ejemplo, el Ayuntamiento de Zaragoza lo hace. El Ayuntamiento de Zaragoza lo hace y además creo que muy acertadamente hace unas cosas muy interesantes porque, fijaos, bueno, si nos vamos ahí, pues veréis ahora lo vamos a poner, pero los términos y condiciones pues marcan de manera muy concreta lo que se puede y no se puede hacer con los datos. Ah, ¿Por qué pensáis que esto puede ser útil? ¿Por qué puede ser útil decir, bueno, si ya tengo Creative Commons, si tengo un montón de condiciones que yo combino y las uso y ya está? ¿Para qué voy a calentarme la cabeza, pensar en que si esta licencia, esta condición, esta otra condición, pues si ya las tengo, ¿no? ¿Qué pensáis que el Ayuntamiento de Zaragoza, por ejemplo, hace con esto que pueda ser interesante de cara a una entidad local, de cara a un ayuntamiento, para crear esas licencias, para los datos? Estamos hablando de los datos ahora, ¿eh? ¿Alguna idea por el chat? Ir más allá del Creative Commons, ¿por qué? ¿Alguna idea? Con fines de lucro, ¿no? Pero con fines de lucro, fijaos, con fines de lucro, sí que hay una condición en el Creative Commons, que es precisamente la no comercial, ¿vale? Esta que hablaba, el no comercial, no hacer uso comerciales. Por lo tanto, eso lo tendríamos ya cubierto. Lo tendríamos pues con esta, por ejemplo, no comercial, no comercial, no comercial, con esas tres lo tendríamos cubierto. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra cosa que se os pase por la cabeza? A ver, sí que a lo mejor tiene que ver con lo que dice Gonzalo del fin de lucro, ¿eh? Gonzalo, piensa un poco también por ahí porque, eh, a ver, pues, alguna cosa tiene que ver con eso. No es exactamente eso, pero sí que tiene que ver. ¿Alguna idea más? Os lo comento yo. Fijaos, eh, es algo interesante. Eh, Fijaos, yo como ayuntamiento puedo ceder unos datos, ¿vale? Mis datos los pongo en abierto, ¿vale? Ya sabemos lo que son datos abiertos, ¿vale? Mis datos están en abiertos para que los use la gente, ¿vale? Me dicen que vienen del Ayuntamiento de Zaragoza, me cumplen toda la condición, ¿vale? Pero imaginaos que por lo que sea se hace un producto, imaginaos que se hace una aplicación, ¿vale? Pues voy a hacer una aplicación usando los datos del Ayuntamiento de Zaragoza, una aplicación de transporte, de lo que sea, una aplicación. Y bueno, pues yo pongo el logotipo del Ayuntamiento de Zaragoza. Como he sacado los datos del Ayuntamiento de Zaragoza, pues pongo su logotipo y como medio digo que este proyecto está apoyado por el Ayuntamiento de Zaragoza. No, pues eso es lo que evita el Ayuntamiento de Zaragoza. En la cláusula dice, en ningún momento se puede asumir o se puede hacer pensar con esa reutilización de los datos que el Ayuntamiento de Zaragoza apoye esos proyectos. Simplemente lo que hace es ceder los datos, pero no apoya esos proyectos. Es decir, no están bajo el paraguas, no es un proyecto del Ayuntamiento de Zaragoza. Esto es muy importante y eso no lo contempla en la Creative Commons, ¿de acuerdo? Eso pudiera ser. Eh, Hay muchos más motivos, pero ese es uno. ¿Algún otro que se os ocurra? Vamos a intentar hacer, eh, vamos a pensar un poquito, a ver, ¿algún otro que se os pase por la cabeza? Fijaos, hay otro que puede ser, que es interesante, que es por ejemplo, poner explícitamente que no queremos que se haga un uso poco ético, ¿no? Un uso, no sé, que fomente
no sé, que fomente la homofobia, por ejemplo. O sea, los datos no se pueden usar para crear servicios, productos que fomenten la homofobia, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esto pudiera ser, ¿no? En fin, el sexismo, es decir, cualquier comportamiento poco ético que no quisiéramos, es decir, no sé, cualquier cosa, no pueden usarse, en fin. Ahora vamos a ver las condiciones del Ayuntamiento de Zaragoza. Creo que esta es porque aquí pasa una cosa que es que, como de vez en cuando cambian el esto, pero lo vamos a ver. Vamos a ver si es esto. Vale, fijaos. Aquí están. No veis nada porque está muy pequeñito, pero lo voy a dar zoom, ¿vale? Lo estáis viendo en pantalla ahora, ¿no? ¿Lo veis? ¿Veis la web que tengo en pantalla? Vale, por aquí. Bueno, voy primero a saber cuál es. Aquí, fijaos. La 233, condiciones generales para la reutilización. ¿Vale? 233. Venga, vamos a leerlo para que veáis lo que hace el Ayuntamiento de Zaragoza. A ver. Condiciones generales para la reutilización. Se aplican las siguientes condiciones generales. Está prohibido desnaturalizar el sentido de la información. Debe citarse la fuente de los documentos objeto de la reutilización. Esta es la atribución del Creative Commons. Origen, Ayuntamiento de Zaragoza, tal. Vale. Debe mencionarse la fecha de la última actualización de los documentos objeto de la reutilización. Fijaos, esto también es interesante. Claro, yo pongo unos datos del 2018 y alguien ha hecho una visualización con esos datos, etcétera, etcétera, del 2018, en los cuales pues, los indicadores pues, no salen muy bien. En 2020 pues salen súper bien, pero eso vamos, si no se indica el año en el cual eso se pone, pues al final no se va a actualizar el estado, ¿no? del ayuntamiento en ese sentido, ¿no? Imaginaos, ¿no? Yo qué sé, el plazo de pago medio a proveedores, ¿no? Que se hace alguna visualización y tal, y en 2018 salimos muy mal y en 2021 salimos muy bien, pero si no se indica qué dato es, alguien podría pensar que todavía estamos mal, ¿no? Pues esto lo evita el Ayuntamiento de Zaragoza en este sentido, ¿no? Fijaos, esto es lo que os comentaba, no se podrá indicar, insinuar o sugerir que el Ayuntamiento de Zaragoza participa, patrocina o apoya la reutilización que se lleve a cabo con la información, ¿vale? Es decir, no sacar provecho de alguna manera. Eso decía que estaba relacionado con lo que decía Gonzalo del uso comercial. Claro, esto va más allá del uso comercial, ¿no? Va más allá, es diferente, puedes hacer uso comercial, pero la aplicación o el servicio, el producto es tuyo, no tienes que decir que te apoya el Ayuntamiento de Zaragoza. Y deben conservarse, no alterarse ni suprimirse los metadatos sobre la fecha de actualización y las condiciones de utilización aplicables, incluido en su caso en el documento puesto a disposición para su utilización. Fijaos. Por ahí hay otro, este tema del poco ético, etcétera, está por ahí en algún otro sitio, ¿eh? Lo que pasa es que lo amplía en general a toda la web. Pero fijaos, ¿eh? Esto tiene sentido, ¿verdad? ¿Cómo lo veis? Estoy atento al chat para que me comentéis, porque esto es un tema de verdad interesante, muy interesante. El tema de los datos abiertos, una de las cosas, no decir lo primero, pero una de las cosas que hay que pensar muy concienzudamente y tomar decisiones al respecto, fijaos que no es un tema nada tecnológico, es un tema más pues, de licencias, ¿no? Más de uso, más de derecho, ¿no? Perfecto. Vale, ya me estáis comentando, ok. Vamos a terminar con una última cosa. Son unas referencias que como os pasaremos también la presentación y tenéis esto en vídeo, podéis acceder que me parecen interesantes. Y ya con eso terminamos. Fijaos, si queréis hacer uso de licencias para datos en vuestros ayuntamientos, pues por ejemplo podéis hacer uso de las licencias tipo, de las licencias estándares, que en el portal de datos europeo hay una herramienta que te permite buscar aquellas licencias y que no quieras inventar la rueda, es decir, pues voy a buscar a ver qué es de mi interés y lo uso.
y ya está, puedo usar esa licencia. Claro que sí, si no se trata de reinventar la rueda. Y luego tenéis una información muy interesante es un blog, yo os animo a que lo leáis, esto trasciende un poco lo que yo quería contar, pero sí que os animo a que lo leáis, porque es de Julián Valero, el catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Murcia, y habla sobre un tema de licencias y condiciones de la jerarquización bueno, comenta algún aspecto muy innovador de automatización, de las licencias, porque, en fin, esto digamos que empieza un mundo de posibilidades en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, echadle un vistazo, que creo que es interesante, y si podéis echarle un vistazo también a lo que son las búsquedas de licencias estándares, pues genial. Y si queréis para el próximo día donde yo tengo la sesión, que justamente es el martes que viene, si no me equivoco, porque ahora el viernes tenéis con Rubén y yo ya estaré con vosotros el martes que viene y el viernes que viene, menos esa sesión de 2 horas que tendrá Rubén la semana que viene también. Así sí, pues echáis un vistazo, podéis echarle un vistazo a toda la presentación si queréis. En fin, pues, más que nada, pues estoy abierto a cualquier duda que tengáis, cualquier comentario que podamos debatir, etcétera. Esto es un tema de los datos abiertos. Yo os he hecho una pequeña introducción hoy, lo he hecho desde el punto de vista de la motivación, desde el punto de vista de que entendamos todos el concepto y que le veamos la utilidad que tiene, pero digamos que es un mundo por descubrir, hay muchísimas cosas, estamos todavía, en fin, bueno, a ver, hay muchos ayuntamientos que tienen muchas cosas muy buenas, muy avanzadas, pero estamos todavía, vamos a decir, entre comillas, empezando, ¿no? Estamos empezando, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante también aprovechar este tipo de oportunidades, ¿no? Para en un momento dado incluso comentar pues, la situación, por ejemplo, en cada uno de vuestros ayuntamientos, o bueno, en fin, de alguna manera que os sea útil de manera práctica también. Estoy totalmente a vuestra disposición, por lo tanto, si queréis para la semana que viene anotar alguna pregunta, alguna cuestión, algo que queráis compartir o debatir, o queráis incluso que veamos más en detalle, pues adelante, estoy a vuestra disposición. Había una pregunta aquí que si se va, a ver, voy a ver en el chat, que si es posible tener acceso a la grabación. Sí, 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 tendréis acceso a la grabación, lo compartirá desde la Politécnica de Valencia Toñi, y las presentaciones las enviaréis por email. Sí, esto no lo sé seguro, pero yo entiendo que también. Es decir, yo, vamos, hablaré con ella y yo creo que sí que podremos enviarlas, porque tenéis ahí una serie de enlaces, de cuestiones que siempre están más sencillo casi cortar y pegar y ponerlo. Quizá las ponga en la web más que enviarla por email, pero vamos, que las tendréis accesibles, ¿de acuerdo? Si no las tuvierais, bueno, a ver, yo os voy a dejar como última, porque cualquier cosa, mira, ahí tenéis mi perfil de Twitter, de LinkedIn y bueno, siempre intento ser el mismo usuario, JN Mason, por si queréis, para cualquier consulta, etcétera, etcétera, y también mi email. Y podéis anotároslo, ahí lo tenéis ahí lo tenéis en la presentación. Y nada, y nos vemos la semana que viene. Lo dejamos aquí, la semana que viene nos vemos. Muchísimas gracias a todas y a todos y espero que os haya resultado interesante. Bueno, continuáis el viernes, yo os veo la semana que viene, pero continuáis el viernes con Rubén.